Hablemos de política y elección. Desde el enfoque jurídico con el abogado Edgar Vera en Blindaje Electoral. Bueno. Buenas noches amigos y amigas, todos radioescuchas y seguidores de uno de los temas en Radio Independiente. Aquí, hola, y aquí de otra forma nuevamente aquí con ustedes para llevar a cabo esta emisión. Mi nombre es Edgar Vera Madrid, soy abogado. Y nos complace siempre en este caso de los temas tan interesantes que tenemos para el país y para lo que viene siendo la parte política, la parte electoral, la parte que sí es interesante en México, sobre todo el tema del aspecto de la justicia que estamos teniendo ahorita en estos momentos. Y tenemos aquí la presencia del amigo y siempre bien apreciable doctor Juan Carlos Nochebuena, un politólogo, un estudioso de los temas sociales de México, totalmente en la vanguardia de contribuir siempre al escenario de la línea independiente, de lo que trabajamos, de lo que estamos de una forma más comprometidos con estos temas. Hacemos a través de las diferentes streaming, Facebook, Spotify, YouTube, Alexa y las vías digitales, los canales de conducción para estos eventos tan importantes que tenemos, y sobre todo estas plataformas que nos dan la difusión para seguir con ustedes semana a semana proyectando, editando temas tan interesantes como es este. Juan Carlos, te agradezco mucho tu presencia, como ya sabes, unos temas tan interesantes, tan de debate que tenemos en el país. Así es, mi estimado amigo Edgar, gracias por invitarme el día de hoy, pues para platicar de este tema que pone sobre la mesa, que pues a todos nos debería tener, si no ocupados, por lo menos preocupados, y más en este contexto internacional que vivimos, que también lo podremos mencionar al menos grosso modo, que es pues la guerra en el Medio Oriente, pues entre potencias o países también que está poniendo la situación no solamente internacional, sino pues más elementos al análisis en esto que fue la validación de la elección que recientemente se acaba de dar, a pesar de que hubo, pues, como tú bien sabes, Edgar, pues hubo críticas, hubo hallazgos que me parece relevantes que se debieron tomar en cuenta. Por ejemplo, que hubo casillas que tuvieron más del 100% de la votación. Creo, Edgar, a reserva de lo que tú mejor opines, por supuesto, que pues es una de las elecciones no solamente más cuestionables, sino lamentables que ha tenido nuestro país, no solamente en la época moderna. Yo creo que en la historia es de las elecciones más cuestionables. Es una elección que plasma un antecedente peligroso para el futuro. Y bueno, pues Edgar, pues tu mejor opinión. Efectivamente, Juan Carlos, yo creo que uno de los eventos que hemos tenido en los últimos tiempos de la historia de México, lo dice claramente, lo hemos venido y lo vamos a afirmar como tal, ¿no? Si es una elección totalmente, es brutal, una elección que ha sido de otra forma tan cínica, tan descarada, ¿sí?
la agandalle de lo que viene siendo uno de los poderes de la Unión, que a final de cuentas es el Poder Judicial, es el árbitro de la Federación, lo dice la misma Constitución, lo que nos da la ley, lo que establece prácticamente el marco y la función del Poder Judicial. Pero esta elección, una elección que se supone fue una de las banderas, fue uno de los eslogan, fue uno de los estándares que manejaba el actual gobierno de la Cuarta Transformación, ¿sí? Que decían que esos 38 millones de personas habían salido a votar por el plan C, por ese plan que era la reforma judicial, y que tenía que democratizarse la Corte, que tenía que el Poder Judicial tan corrupto, con nepotismo, lleno de tantas irregularidades, y que eso es lo que iba a dar la paz social y la justicia a este país, y que íbamos a pasar al país de las maravillas de Alicia y demás. Y entonces creo que este escenario de veras es crítico para las nuevas generaciones, para los jóvenes que ahorita están de otra forma en la etapa de expresar su manifestación, esa libertad de votar, de asistir a las urnas, esa forma de decidir. Yo creo que ha sido totalmente vulnerada, ha sido amancillada en este tramo del país. Las elecciones en México sí han sido muy criticables a través del partido Estado, el PRI, cuando el PRI gobernaba, cuando era el partido de las mayorías, era el totalitarismo de un partido hegemónico y demás, y que en el 88 fue una de las pugnas que llevó al país a una división, a una entrega totalmente de situaciones que generaron, a final de cuentas, en poder empezar a evolucionar en los procesos democráticos del país. De ahí surge la idea de quitar al gobierno el control de las elecciones, surge el entonces Instituto Federal Electoral, y se dan los mecanismos para que surja el Tribunal Electoral, y surjan los mecanismos que la sociedad misma, la sociedad civil, la ciudadanía tenga prácticamente la forma de cómo llevar a cabo los procesos, donde los ciudadanos participan a través de las insaculaciones, los funcionarios de casilla, todo el gasto, toda la lucha social, la gente que murió, mucha gente del PRD, dicen por ahí más de 500 militantes que en el camino fueron cayendo a raíz de los fraudes electorales que se suscitaron en estos estados, donde había el ratón loco, la mapachada correcta, urnas embarazadas, la operación carrusel, la operación hormiga, la operación Tamar y todos los mecanismos de cómo ganar la elección. Esta fue totalmente brutal, Juan Carlos. Así es, Edgar, y si vamos analizando el proceso, porque nosotros hablábamos, si fuera esto una persona que tuvo una concepción, fue concebida por una violación a la ley. Tuvo un periodo de gestación en el que pues se impuso una mayoría, una mayoría que tampoco es legal, y en su nacimiento pues nace en medio de un fraude. Si analizamos las etapas que ha llevado este proceso, la verdad es muy cuestionable, Edgar. Primero, toda esta forma de concebir esta elección, que ha sido terrible. Después vienen otros procesos. Tú más que nadie, tú que eres abogado y te has especializado y conoces mucho del tema electoral, sabes que una elección no termina el día de la elección. Vienen otros procesos, vienen otros momentos, digamos, de la elección. El que acabamos de vivir es el de la validación. Si hay elementos suficientes para decir que esto es legal, que esto es legítimo, que esto es válido, yo creo que había todos los elementos para declararlo inválido. Sin embargo, bueno, ya se pasó su filtro porque sabíamos que iba a pasar. Pero vienen otras cosas, vienen impugnaciones, vienen varias cosas por resolverse en este momento. Todavía no termina. Ahora, yo tengo aquí un cuestionamiento. Por ejemplo, el 18 que fue hace 2 días, fue ayer. El INE anuló 37 triunfos. Porque los que resultaron electos no cumplían con el promedio mínimo de 8 en la licenciatura. Fíjate este antecedente, ¿qué va a pasar aquí? Si ya son autoridades electas, si ya fueron electos, ¿qué va a pasar?
van a poder defenderse? ¿Cómo va a quedar este tema? ¿A quién van a poner en su lugar? Esto no le quita más legitimidad al proceso. Esto en qué condición deja a la elección y al jurado que se supone que debió revisar estos perfiles antes de que entraran a un proceso de elección, que no me parece muy difícil haber revisado el promedio. O sea, no me parece nada difícil que el comité que se encargó de aprobar estos perfiles pues haya puesto un poquito de atención en el promedio, Edgar. O sea, tenemos varios asuntos aquí que resolver y varios temas cuestionables. Después voy a mencionar también pues esta nueva estrategia. Los priistas, el viejo régimen, llamemos el viejo régimen, desarrolló varias técnicas para hacer fraude electoral. El fraude electoral tiene muchas modalidades, Edgar, desde regalar despensas, programas sociales, pero también hay otros en la práctica, como lo mencionabas, el carrusel, el ratón loco. Los priistas y los panistas también desarrollaron sus estrategias para hacer fraude. Pues los morenistas acaban de hacer una nueva forma de hacer fraude. Fíjate qué terrible premio se van a llevar, el de haber inventado, qué terrible descubrimiento han hecho, el de haber inventado los acordeones, Edgar. Sí, efectivamente, creo que el tema, Juan Carlos, de veras es de extrema delicadeza, aunque hay quienes lo festejan. Sí, sabemos que hay quienes lo festejan desde el punto de vista así como que y los ganamos y qué, ¿no? O sea, nosotros los ganamos y somos la fuerza y que fue un evento muy concurrido y ganamos la participación. Los que salen airosos de este tema, creo que estamos hablando de cómo se pretende o cómo han querido esta clase de otra forma que tiene de otra forma el espacio en el poder, que ha ocupado el poder, que ha ganado el poder. Y una vez lo dijo López Portillo, ¿no? Dijo como sus memorias, don Pepe López Portillo decía que el poder en un momento se la quitaron a la mala, ¿no? Se le habían quitado a la mala, al grupo de tecnócratas y toda esa clase de otra forma neoliberal que se apoderó del poder. Una vez lo dijo él iba a ser el último presidente de la revolución, y efectivamente fue el último presidente. Entonces vaticina ahí en esa época, en las memorias de don Pepe López Portillo, el tema de dice, yo seré el último presidente de la revolución, y efectivamente lo fue, ¿no? Así como igual dijo que México de otra forma se iba a convertir en un país de cínicos y descarados, que al final de cuentas creo que eso es lo que llegaron en este espacio, esta corriente que, pues no, ese movimiento, no se puede hablar. Hay gente de izquierda con valores, con principios, con idea, con idealismo, sí, que quisieron acabar prácticamente, gente del 88, ¿no? Estamos hablando gente del 88, no gente del 2018, porque hay mucha gente del 2018 para acá que han participado en este movimiento, que al final de cuentas son chapulines y gente que de otra forma lo más corrupto y lo más podrido que puede haber tanto en la derecha panista como en ese prismo, el último del prismo social, que se incurrieron en este movimiento, se adhirieron a él, y al final de cuentas a través de sus actos de corrupción y de saqueo al mismo país y a todo lo que era el sistema, lo están ahora agrupando en este movimiento. Pero lo peor, Juan Carlos, especialmente es esa, ¿no? O sea, antes incluso el mismo sistema, tú decíamos, el PRI hasta con estilo hacia el poder hacer un fraude en su momento, ¿no? Y quiere decir que el estilo quiere decir como aquel ladrón que te roba la cartera, así como con estilo, con clase, ¿no? Sin que te des cuenta, y cuando menos llegas a tu casa, ay, me robaron mi cartera, ¿no? No, pues ahora llegan con arma, con asalto, con la pistola a mano, así, un asalto directamente así brutal. Sí, ese es el tema. ¿Y por qué brutal? Porque al final de cuentas, oye, boletas así, que son de este tamaño, la boleta electoral, ¿sí? Y al final de cuentas, enteritas así, en un pedacito de la urna, que pues no sé cómo será magia para entrar, ¿sí?
métete para allá adentro, ¿no? Y tachadas, ¿no? O sea, dices, y llenas y, ¿cómo se llama? En el acordeón, ¿cómo es ya no sabemos si va a ser los ministros del acordeón o del huipil que dicen, ¿no? Sí. Yo creo que es la parte que no podemos tolerar. Un sistema, precisamente lo que es una elección bajo un esquema que es del Poder Judicial, que es de la parte legal, que es donde se dan los mecanismos de legitimidad para poder serlo, que son los que cumplen con los requisitos. Imagínate, la peor elección, la peor de todas las elecciones que hayamos vivido, que se haya vivido en la historia de México, en México y la historia de México. Ahora, no es precisamente que lo estemos diciendo nada más aquí en este programa, en este espacio, Edgar. Pues causó mucha molestia la recomendación que hizo la Organización de Estados Americanos. Fíjate, dieron 3 recomendaciones, digamos que podemos decir generales, Edgar. La primera es: la OEA desaconseja replicar el modelo de elección popular de jueces en otros países de América. O sea, no es recomendable hacerlo. Y lo dicen especialistas, expertos, por lo menos en temas jurídicos, sociales, políticos en América Latina. O sea, no lo está diciendo alguien porque es oposición, no lo está diciendo alguien porque es del PRIAN, como dicen los morenistas. Luego, la baja participación ciudadana en las elecciones judiciales de México, que fue del 13%, es un factor clave en esta recomendación. O sea, son elecciones que tienen menos del 13% de la participación, tomando en cuenta todo lo que se rellenó, todas las urnas que seguramente, sobre todo en los estados gobernados por el nuevo viejo régimen, pues ahí hubo embarazo de urnas, que eso sí ya es viejo, ¿no? También la Organización de Estados Americanos considera que el sistema de elección judicial en México presenta problemas que ameritan, fíjate, ni siquiera está haciendo una crítica severa como debería hacerlo, sino dice problemas que ameritan una reflexión. ¿Y cuál fue la postura? ¿Cuál fue la postura de México? Bueno, pues la presidenta de México expresó su desacuerdo con las conclusiones que emitió la OEA. El gobierno considera que la OEA se extralimitó, fíjate nada más, se extralimitó al emitir juicios de valor sobre el sistema judicial mexicano. Ahora sí ya no les gustó, ya hasta de intervencionismo lo van a llamar. Y dice: México defiende que el sistema de elección popular de jueces es un avance democrático. O sea, así fue, así se dio y no nos movemos un milímetro de lo hecho, porque es evidente cuál es el propósito, Edgar, pues es apoderarse de uno de los poderes de la Unión y tener, pues ahora sí, la totalidad de los poderes de la Unión, que ya lo platicábamos en otro análisis. Es muy peligroso lo que está pasando, es muy peligroso en términos de derechos humanos. ¿Cuál va a ser la fuerza que nosotros podamos tener frente a las decisiones del gobierno, Edgar? ¿Cómo vamos a defendernos frente a las autoridades? Porque realmente los derechos humanos es la relación que hay entre la autoridad, entre el poder y el ciudadano. Entonces, los derechos humanos, más allá de quién gobierna, más allá de quién tiene el control, que es evidentemente pues el nuevo viejo régimen, los ciudadanos estamos frente a un dilema de derechos humanos. Pues sí, totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Yo creo que decía hay una frase de O'Gorman cuando dice que estamos en el peor de los mundos, ¿no? Uno que no acaba de nacer y otro no acaba de morir. Tenemos todo regado y luego le atildamos con esta elección de otra forma, como lo hemos venido planteando aquí en este foro y en todos los foros, y lo plantean los análisis, los críticos. Tú lo dices hace un rato, la OEA, la misma ciudadanía que lo vio palpitado, cómo se veía de otra forma desde su origen prácticamente, porque su origen de la aprobación y que se diera las reformas constitucionales que fueron quebrantados prácticamente de lo que vino siendo la sobrerepresentación totalmente ilegal, totalmente de otra forma contrarias a los principios generales del derecho, que dieron mayorías en este caso a Morena y sus aliados
¿sí? A través de la gandalle de diputaciones que no les correspondían, en este caso al Verde Ecologista, pero que a través de la interpretación y de un tribunal electoral, un INE que a final de cuentas comparsa definitivamente de este agandalle, de este sistema, afines prácticamente a este movimiento, que de antemano pues, ya no hay un garante, ¿sí? Un garante de legalidad que dé de otra forma la pauta y el equilibrio de poder contar con las instituciones tanto electorales, ¿sí? de legitimar siempre un proceso, y estamos teniendo prácticamente en el país lo que viene siendo un totalmente control de los poderes a través de estos mecanismos. Pero yo hay una cosa, y sí lo digo claramente, creo que pero lo bueno fuese que dicen, es que hubiera una dictadura, ¿no? La dictadura tiene sus normas, sus leyes, sus formas cómo hacer prácticamente una elección. Yo lo comentaba con conocidos y gentes de los medios políticos y las partes electorales, cuando el PRI antes, para hacer un fraude, que sea el fraude, es que tal vez no llegaron a entender que el PRI no hacía fraudes. El PRI lo que tenía que hacer en ese momento era hacer la democracia. Entonces, aquí, por ejemplo, imagínate, hubo muchas casillas Zapato, por ejemplo, donde no hubo uno de los aspirantes, tuvo ningún voto, ni el de él mismo en su casilla, no tuvo ni el de él mismo. O sea, entonces, casilla Zapato, donde dices, ni un voto, ni un solo voto tuvo. O sea, esto estábamos hablando que es una gandalla realmente muy brutal. Y en la época del prismo ortodoxo, totalitario, ese partido hegemónico, el PRI lo que hacía era, tenía que meterle votos a todos para que todos tuvieran votos. O sea, la hacía la democracia. Así, bueno, pues si el PAR o el Frente Cardenista o el PST o el PSUN ni representantes tenían las casillas, pues tenía que ponerse ahí a buscar en los directorios telefónicos y poner nombres de personas para que esas personas fueran a ser supuestamente los representantes de los partidos políticos, y al final de cuentas esos partidos no contaban, no tenían votos. Entonces el PRI les ponía votos precisamente para que se diera que estaban participando, aunque ellos no tenían prácticamente una representatividad en las regiones. Entonces, eso es lo que hacía en su momento, pero aquí no, Aquí fue de yo me llevo todo, me como todo, meto los votos que quiero, los meto te voy a repetir, las boletas enteras, los acordeones, puedes sacar el acordeón, puedes hacerlo. O sea, mecanismos que de otra forma dan al traste con que llega, e incluso fíjate, lo que sí es interesante el tema, porque nunca se había dado una división y una votación en el seno del Consejo General el Nacional Electoral, ¿sí? Donde al final de cuentas 5 consejeros hablaron, dieron su criterio, dijeron esto no es correcto, hay dieron incluso, se manifestaron por la invalidez de la elección, aunque la elección no la pueden ellos modificar, pero la no validez de la elección se pronunciaron 5 consejeros, ¿sí? Y lo que causó extrañeza fue de que una consejera, que de otra forma, la esposa de uno de los miembros de la 4T, como Santiago Nieto, Carla Fronter, empezó a desarrollar el tema hablando prácticamente de la intervención, del regresismo, de esa mapachería, de esa forma de tan paleolítica, dicen algunos, ¿no? El paleolítico de esa elección, donde se regresaron las viejas mañas que sabían las casillas Zapato, todo lo que se atiborró el día de la jornada, pero al final de cuentas termina votando a favor, ¿no?, de la validez. Entonces, pero sí hay esa parte sí debe ser considerada, porque pues nunca había pasado ni en ninguna elección, ¿sí? En ninguna de las elecciones de este país, ni las del haya sido como haya sido, ¿sí? A final de cuentas, esta elección fue una gandalle, fue una forma tan brutal y tan pues fuera del contexto democrático de este país, que
creó sus instituciones, su Instituto Federal, Instituto Nacional Electoral, posterior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sus salas regionales en cada una de las regiones plurinares del país, y en otra forma le dieron como dicen, el último a este clavo, ¿no? Le pusieron el clavo al ataúd, ¿no? Para que de otra forma terminar con esta parte de la vida democrática del país. Yo lo creo que lo considero, y lo califico como la democracia pactada, ¿no? Así es. Ya nada más, digamos, como últimos 2 comentarios, porque esta fue una charla sin pausas, nos la aventamos así, sin comercial. Pero hacer 2 comentarios. Primero, al respecto de Hugo, el magistrado que fue electo, Aguilar Ortiz, me parece que es su apellido. Estaba revisando un artículo de Sin embargo, que dice que el magistrado Aguilar Ortiz dio un salto de funcionario, de militante de la 4T a ministro de la Suprema Corte. Qué casualidad. Y es la gran crítica que le hicieron, apenas me parece que fue hoy o ayer, a la presidenta durante sus mañaneras, ¿verdad? Fíjate que este personaje, que así están todos, o sea, todos tienen algo que ver con el poder, específicamente con el poder en turno. Pero el que es el ejemplo para ponerlo a la mesa es Aguilar Ortiz. Él, en diciembre de 2018, que ya cambió de banderas, se desempeñó como coordinador general de derechos indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en donde coordinó los trabajos de consulta, que todos recordamos que... ¿Cuál consulta, verdad? Del Tren Maya, del Corredor Interoceánico y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como la consulta indígena para la reforma constitucional y legal sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. El papel de legitimar estas obras le valió críticas de algunos sectores, particularmente de los opositores, así como también de los pueblos indígenas. Estos últimos lo acusaban de no velar precisamente por los intereses de los pueblos originarios, sino por quedar bien con el poder. Ese fue el perfil de todos los que van a integrar ahora este poder, que es muy importante, que debería de estar en manos de civiles, aparte del poder federal, porque en su práctica, lo que hizo de 2018 a la fecha, nos dice cómo va a trabajar. Yo estaba viendo un debate entre Ochoa y Cepeda. Ochoa con una actitud verdaderamente despótica, insinuando que él va a comportarse bien porque ahora va a cambiar, porque ahora va a ser nuevo, porque ahora va a ser diferente. Yo eso sí lo pondría en duda, Edgar, y creo que lo que vamos a tener pues es literalmente esta práctica. Todas las resoluciones, o la gran mayoría de las resoluciones que le convengan al poder, pues las van a legitimar, las van a autorizar desde estas tribunas. Y la otra, estaba escuchando precisamente este cuestionamiento que le hacían a la presidenta. Oiga, es que hubo acordeones, por no hablar de todas las otras, y casualmente en esos acordeones los resultados son iguales. Y la presidenta se aventó la puntada, Edgar, de decir... pues que ellos tienen la mayoría, que por eso salieron las cosas como salieron, que por qué los partidos de oposición no metieron a sus candidatos. Pues es que ahí la respuesta es evidente, Edgar, porque no tenían por qué participar los partidos políticos. O sea, por un lado está aceptando que participaron ellos como partido, por otro lado está aceptando que hubo acordeones, y por otro lado que son sus militantes. Esa es una realidad terrible, y por la que la OEA, pues evidentemente jamás va a recomendar que eso se haga en el resto de América. Imagínate. Claro, las dictaduras lo ven con buenos ojos, las democracias como algo espantoso. Ese sería mi comentario final, mi estimado Edgar. Pues sí, yo creo que tienes razón, Juan Carlos. Yo creo que ese es un tema de mucha análisis y de profunda reflexión, porque lo que vamos a ver en los próximos años, los próximos tiempos en materia electoral, lo que ahorita viene en los 2017 y algunos municipios, algunas regiones del país, sí que vemos que las prácticas se vuelven a repetir. Creo que la lucha interna de las mismas tribus morenistas creo que los va a llevar en un momento a
romper con porque hay gente en Morena que creo que también hay gente luchadores de la izquierda que de otra forma no ven el camino correcto de la regresión. O sea, muchos de ellos dicen, pues seguiremos, si hay que seguir luchando, pues vamos a tener que seguir haciendo, ¿no? Y creo que esa parte que ahorita estamos viendo, lo que decías hace un rato, ¿no? Cuando los mismos ministros que establecen bien todos, el acordeón sale exactamente el mismo, y dicen, es que el acordeón, pues nosotros no lo pagamos, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Y quiénes pagaron los acordeones? ¿Cuántas emisiones hicieron? O sea, la parte de las fiscalizaciones, ¿no? Tú y muchos candidatos que en el momento los hemos asesorado como expertos en cartera independiente, ¿cuánto peregrinar tienes para comprobar tus gastos? O sea, como independiente estás sujeto a una cuestión fiscal totalmente brutal y totalmente muy cerrada para poder alcanzar tus firmas, y te la hacen de cuento, y por una mala incluso esa fotografía, por una mala credencial, te la hacen de todo si no puedes alcanzar un registro. O sea, no es posible que el INE en estos momentos haga la aceptación de cómo entran las boletas, de cómo, o sea, cosas y estilos como esos. Lo estabas hablando hace un rato también, como el tema de los que no cumplieron con los registros de elegibilidad. Muchos están en la cuerda floja, algunos incluso por no tener ni título ni cédula, otros igual por la cuestión de tener algunos procesos judiciales en su contra, ¿sí? Y entonces al final de cuentas la elegibilidad de cada uno de los aspirantes está en duda, ¿sí? Y tú fíjate, cuando tú vas al INE a pedir para ser independiente, si no cumples con esos requisitos no tienes entrada para nada. O sea, no puedes entrar tú al proceso, y te la avientas muy en ese sentido. Pero creo que ese tema es de carrera larga. Juan Carlos, te agradezco mucho tu atención. Hemos debatido, explayado en estos momentos un tema tan crucial en el país. Sabemos la crisis que se viene en los sentidos internacionales, pero creo que lo que sí tenemos que es seguir luchando dentro de la vía independiente, ir demostrando las acciones, ir viendo que el camino, que no nos queda otro más, y creo que el país lo está reflejando. Y qué bueno que hemos visto por ahí en las redes sociales a algunos candidatos independientes que están dando la cara prácticamente con propuestas interesantes, como este amigo Carlos Manso, ¿no? Candidato independiente y un presidente municipal independiente que está dando frente prácticamente a uno de los temas tan difíciles que es la inseguridad. Pero creo que la vía independiente creo que es la propuesta que debe ser la más congruente, la más viable, porque a fin de cuentas es la lucha de la sociedad civil. Los partidos políticos pues ya no existen, ya no hay partidos políticos, ya nada más hay puros agandallas y un sistema totalmente desquebrajado. Agradecemos a todos los amigos de Independiente Radio, a la producción, al amigo Juan Carlos Nochebuena, y seguimos en este proyecto, y la próxima semana estaremos igual aquí llevando a cabo una exposición de temas tan interesantes. Gracias. Buenas noches. Las carreteras tienen muchas aventuras.